Buenos días, hoy estamos con Sara Bote González. Hola Sara, muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo para realizar esta entrevista. Gracias a vosotros por contactarme. Bueno, Sara estudió psicología en la Universidad de La Laguna. Ella se especializó en cuidados al final de la vida, en duelo y pérdidas y también en suicidología. Da formación a sanitarios y además interviene con familias y personas que están en riesgo de suicidio. Y además es superviviente y coordinadora de grupos de apoyo en el duelo en la asociación Volver a Vivir. Así que nada, Sara, si te parece, empezamos un poco contextualizando qué es esto del suicidio, de conductas suicidas, ¿no? Entonces voy a proceder a hacerte algunas preguntas acerca más bien de los datos que tenemos Ujú. frente a esta problemática. Entonces, por ejemplo, te quería preguntar en qué tipo de población se suele dar más frecuentemente este tipo de suicidios, de conductas suicidas, en hombres, en mujeres, qué tipo de edad, más o menos. Pues a lo largo del tiempo es más o menos estable, es decir, eh, aun habiendo cambios sociales, digamos, se mantiene constante las cifras que hemos visto anuales, Ujú. pero ya verás que, lo comentaré más adelante también, hay muchas dificultades en contabilizar estadísticas reales, es muy difícil encontrar, digamos, esa verdad que recoja la cantidad de casos que hay. Por ejemplo, lo que sí tenemos más o menos constancia es que eh, hay 3 veces más hombres que se suicidan que mujeres, pero curiosamente son 3 veces más las mujeres que tienen intentos, es decir, por cada mujer que muere por suicidio mueren 3 hombres, pero por cada 3 mujeres que lo intentan, solo lo intenta un hombre. Con esto llegamos a la conclusión de que realmente conductas suicidas, intentos, tienen más las mujeres, bastante más, pero sí que, digamos que lleguen al suicidio consumado suelen ser más los hombres por seguramente los métodos que utilizan, son más impulsivos, digamos que son métodos más violentos, de mayor riesgo. Y las mujeres a lo mejor pues muchas veces pueden, si es por intoxicación de medicamentos, se las pilla a tiempo, pueden llevarlas a urgencias, un poco por esto. Y por otro lado, el rango de edad, pues, a ver, es más llamativo los casos en jóvenes, como que lo oímos mucho, ¿no? En los adolescentes y demás, pero es verdad que el mayor porcentaje está entre los 45 y los 60 y también un alto porcentaje en mayores. Es decir, Ujú. al final de la vida, que las complicaciones de salud a lo mejor ya no tienen tanto sentido vital, o en los 45, pues que está, a lo mejor tienes una familia en la que mantener, dificultades económicas, complicaciones familiares en general, separaciones. Entonces, bueno, estos son los dos grupos que más, digamos, a partir de los 45 en adelante, donde mayor está la cifra. Pero igualmente sigue siendo muy preocupante en adolescentes porque ahora mismo es la principal causa de muerte. O sea, por encima de enfermedades, de accidentes, así Ujú. que verdaderamente muy preocupante. Mm. Bueno, según también los datos que tenemos, esta problemática en los últimos años está mejorando, está empeorando, está yendo a más. ¿Cómo lo ves? No me atrevo a profundizar mucho porque como he comentado antes, porque sé que surge mucho esta cuestión, Mm. al no tener estadísticas fiables, ni por comunidades, no, vemos muchas diferencias entre comunidades autónomas, y ya si Ujú. nos vamos, por ejemplo, a países europeos, también vemos muchas diferencias. Y se ha hecho un estudio en más profundidad y se ve que no hay tales diferencias, que seguramente la tasa de suicidio es más o menos similar en casi todos los países europeos. Pero claro, la forma de registrarlo, según si el médico se hace autopsia o no, si el médico pone suicidio o pone intoxicación por medicamentos o accidente de tráfico, no sabemos cuántas muertes por suicidios están, digamos, tapadas por otros distintivos. Entonces, claro, sería muy arriesgado ahora mismo diciendo no, por la crisis en la que estamos, por toda esta situación, que desemboque en suicidio. Más bien se han hecho estudios muy a la larga, ya teniendo en cuenta siglos anteriores, y se cree digamos que es una tendencia más o menos estable. Por Mm. unas causas o por otras, la cantidad de variables que se entremezclan son muchísimas, y, y siempre lo ha habido, digamos, el hecho, lo que pasa es que, claro,
antes por el tema cristianismo, que tenía mayor peso, se tapaba mucho. Entonces nunca llegaremos a saber cuál es la realidad del suicidio hasta que se hiciera pues una forma para unificar criterios y que en todas las comunidades autónomas se ponderaran igual, se registraran igual. Entonces, yo ahora mismo no me atrevo. Es verdad que ahora se está haciendo mucho más visible socialmente. Yo empecé con este tema más o menos en torno a hace 10 años y no se oía casi nada en comparación ahora que los medios ya se están concienciando, los periódicos, artículos, documentales de supervivientes, de personas que lo han pasado, digamos, el estigma que hay en salud mental ya va cada vez menor, entonces se puede hablar más. Y un poco yo diría que por eso parece como más visible o más llamativo ahora, de cara a la población de a pie. Ujú. Sí, que muchas veces lo que puede ocurrir quizás es que no sean visibles los datos, ¿no? Que no existan. Entonces sí que es complicado de saberlo, además que es un tema bastante, bueno, ahora no lo sé, pero sobre todo antes se hablaba poco del tema por ser un tema más tabú quizás, ¿no? Sí, exacto. Mm. Otra cosa que me parece bastante interesante es preguntarte un poco, normalmente las personas que realizan este tipo de actos suicidas, para suicidas, ¿tienen realmente la intención de morir? Yo diría que tienen la intención de aliviar un sufrimiento muy grande. Ujú, Y cada uno cómo lo vive. Es decir, desde fuera a lo mejor nos parece una situación banal o sencilla de solucionar, o lo vemos muy claro, pero la persona no ve más allá y, digamos, en general siempre suele haber una profunda reflexión y un ver alternativas, pero no las encuentro, busco apoyo o lo guardo para mí. Llega un momento en el que desemboca en una crisis y decides tomar esta decisión. Muchas veces eso, bien meditada, buscando los medios adecuados, pero no es tanto el quitarse la vida, el morir, el desaparecer, sino buscar una manera para aliviar a lo mejor ese sufrimiento psicológico, de verte desbordado continuamente. Entonces, las personas que encuentran después a la larga soluciones o apoyo, te dicen que desde luego prefieren vivir, pero claro, que no ven en ese momento otra alternativa. ujú. Sí que quizás más que el hecho de buscar, bueno, de tener esa intención de morir, quizás de lo que se trata es de una solución que ellos lo ven como solución en ese momento, como única solución a algunos problemas que puedan Ujú. presentar. Me parece interesante ese tema de la intencionalidad, de eso de, ¿tienes de verdad tienes la intención de morir o simplemente quieres dejar de sufrir? Entonces eso también me pareció interesante destacarlo para que la gente lo entienda también. Hombre, es verdad que tenemos, a ver, hay un perfil de personas que llevan, por ejemplo, años luchando con una enfermedad crónica o degenerativa y Ujú, sí que tienen la intención de morir, de acabar con ese tipo de vida, eh, no ven sentido o ya están cansados de esa situación, de sentirse una carga o de no poder sentirse autorrealizados. ujú, Entonces, bueno, es verdad que ese es un proceso diferente, que ya va más ligado tal vez hasta la eutanasia, ¿no? Que piden ayuda al Estado y demás. Y que también se debe contemplar como, oye, una forma de suicidio, pero ya mucho más reflexionada, que normalmente no es por un sufrimiento puntual que se vean desbordadas, sino por algo ya mucho, un proceso mucho más largo, profundo de reflexión y que muchas veces hay que respetar. Nosotros ahí como asociación no entramos tampoco y ni como profesional, yo no entro a valorar si tú te sientes digno de vivir o no, si quieres continuar o no en esta vida, pero sí que tengas todos los recursos posibles por parte de otras personas, de equipos sanitarios, profesionales, antes de tomar una decisión, antes de ver todas las alternativas posibles, todas las ayudas posibles, antes de planteártelo seriamente. Es lo que un poquito queremos trabajar, porque bueno, para lo otro, yo creo que ya estamos en una época en la que no debemos juzgar por cómo cada uno quiera vivir o quiera morir, pero bueno, que por lo menos sepan que hay un apoyo, alguien que quiere echarte una mano si de verdad puede haber alguna alternativa. ujú. Además, bueno, me estuviste hablando de este tema de suicidio, conductas suicidas. Me mencionaste antes en adolescentes que ahora se da muchísimo y que es preocupante.
me hablaste de adultos y te quería preguntar un poco por suicidios en la infancia. No sé exactamente los números que hay, no sé si es muy frecuente, pero quería preguntarte un poco la diferencia, ¿no? Entre, entre el suicidio en la infancia y en edades más avanzadas. ¿Qué diferencia hay entre estas cosas? Mm, A ver, por ejemplo, a nivel de estadísticas, es verdad que ahí sí que estamos bastante mal, porque de hecho estuve mirando a ver qué había, nosotros somos de aquí de Tenerife, Ujú. y yo tengo registrado un par de casos hace un par de años y no aparecen en las estadísticas. O sea, registrados de forma personal, conocer el caso, no aparece registrado. Entonces ahí sí que se desconoce, se huye del tema y es verdad que no es lo más típico, porque los niños, pues, por un lado sienten como la esperanza de, bueno, esto acabará, lo que lo estoy pasando mal, esto lo voy a superar, tienen como una sensación de, digamos, de esperanza, de la misma infancia, juventud, de superar una situación. Pero por otro lado es verdad que sí hay cada vez más niños en torno, a lo mejor a partir de los 10 años, de 10 a 14 años que se ha estudiado, porque por debajo es bastante improbable, seguramente porque no tienen el concepto de que morir es acabar con todo, absolutamente con todo. No tienen ese concepto todavía interiorizado de lo que es muerte y final total. Entonces, entre sí, los 10 y los 14 años sí se dan casos, sobre todo si hay problemas de familiares, de violencia, abusos sexuales, abusos de bullying en el colegio, que ellos lo viven como algo, pues lógico, es que es su mundo, el colegio y su familia a esas edades es su mundo. Entonces, si uno de ellos ya falla y a lo mejor por no preocupar a la familia tampoco lo hablan, se empiezan a aislar, y claro, buscan formas digamos, muchas veces creo, prueban a lo mejor a hacerse cortes, para ver de qué manera pueden huir de ese sufrimiento, no tanto por llamar la atención. Pero sí que se están dando mayor número de casos que van a consultar, por ejemplo, padres a atención primaria, a psiquiatría. Por ejemplo, aquí en Tenerife no contamos con una unidad de psiquiatría pediátrica. Y eso hace que los casos que un poco que estén ahí queden en el limbo, porque ni van a psiquiatría, ni tampoco en pediatría tienen profesionales formados, y ahí la sensación de abandono es mayor, por lo que también puede fomentar que estos casos que se pueden solventar se noten más desprotegidos y las familias se noten más perdidas, que es lo que muchas veces han acudido a nosotros, y nosotros igualmente buscando recursos por aquí y por allí, a ver de qué manera se les puede echar una mano, porque el sistema todavía no contempla esta idea, es como que va por detrás. Y bueno, un niño no piensa en eso, un joven de 15 años no tiene por qué plantearse eso. Pues sí, sí se lo plantea y ocurre intentos y a veces suicidios consumados. Ujú. Bueno, es que es importantísimo también visibilizar, ¿no? Esta parte que quizá no se ve o no sabemos. Por eso, una vez que trabajas con ese tipo de problemáticas es donde ves, ¿no? Lo que hay en realidad y es mucho más complicado incluso de lo que podíamos llegar a imaginarnos. Por eso también te quería preguntar un poco el tipo de intervención que lleváis a cabo en la propia asociación Volver a Vivir frente a este tipo de problemáticas. Pues principalmente somos un equipo muy pequeñito, profesionales dos, un compañero y yo a nivel psicólogos especializados en esto, en duelo y en suicidio, y después pues sí que intentamos crear pues grupitos de apoyo en lo que digamos las mismas personas que participan en esos grupos sirven después de apoyo para otros que están pasando por lo mismo, que creemos una forma muy útil y de las más eficaces para intervenir en estos casos, siempre pasando un filtro pues a través de nosotros también para valorar la situación. Por ejemplo, si es, siempre diferenciamos entre las personas que acuden porque están pasando un duelo por suicidio y entre las que suelen ser familiares, conectan con nosotros porque su familiar está teniendo intentos o planteándoselo seriamente y acuden a nosotros buscando un poco información, recursos, apoyo directo. En primer lugar, asesoramos un poquito bueno, de que ellos, cuáles son las señales que ellos perciben para ver si están en alto riesgo. Le informamos de los recursos que hay más cercanos y más rápidos, desde urgencias psiquiátricas, pues centros que tienen psicólogos gratuitos porque no todo el mundo tiene medios económicos,
asociaciones que también trabajan con esta temática y las puede quedar más cerca, ya que nosotros estamos en Tenerife, pero muchas veces atendemos a todas las Islas Canarias. Y esa dificultad, tenemos que buscar recursos en su zona, porque no tienen eso, siempre contamos con que no cuentan con temas económicos, solvencia para poder costearse muchas veces un proceso terapéutico largo. Entonces, bueno, apelamos a ver qué servicios hay en ayuntamientos, en sanidad, qué referentes tenemos a lo mejor de profesionales por la zona. Y un poquito esa primera orientación, que ellos ya, los familiares, pues dicen, mira, a ver si lo puedes atender. Nosotros siempre apelamos a que tiene que haber una total voluntariedad por la otra parte, porque tratar de convencer a alguien que no quiere a lo mejor contactar con un psicólogo más bien crea lo contrario, con mucha reticencia. Ujú. Eso sí, nosotros, en mi caso, yo suelo plantearles que antes que profesional soy superviviente, es decir, perdí un familiar, mi hermano, por suicidio, y puedo hablarles de la experiencia del que pasa por eso, del que también se plantea el suicidio como alternativa, y comentarles desde mi vivencia, que yo creo que es de lo que más ayuda muchas veces para entrar, para conectar con esas personas, porque entiendo que eso, que desde fuera piensas que me va a ayudar un psicólogo o un psiquiatra, que me va a decir que yo no sepa, o solo quieren mandarme pastillas, tienen también muchas creencias en torno a la psicología o malas experiencias con otros psicólogos a lo mejor que no estaban especializados o en otros momentos de su vida. Entonces, bueno, yo creo mucho en el poder del grupo, de sentirte comprendido por otros que hayan pasado por lo mismo. Y esto pues lo reflejamos en eso, en los procesos grupales, que juntamos personas con situaciones similares en las que se apoyan unos a otros y nosotros, los profesionales, o intervenimos también como personas que han pasado por ello, o simplemente guiamos un poco las sesiones para que, digamos, no se vayan en la dirección inadecuada, no se retroalimente lo negativo y demás, pero no intervenimos directamente, sino que son los mismos supervivientes o personas que están pasando por ideaciones suicidas las que se dan apoyo, consejos, recursos, y la verdad que la experiencia es muy, muy positiva. Aquí no tenemos nada que decir negativo ni de que amplíe el riesgo de suicidio, que también se puede temer mucho por eso, para nada. Más bien son grupos muy constructivos, que se crean lazos de unión muy fuertes, amistades que continúan durante años y a los que esas personas se sienten en confianza de poder acudir cuando se sientan mal. Ujú. Y que, es decir, este tipo de pacientes, ¿no?, que me estás comentando, acuden ellos porque bueno, han visto que quizá necesiten ayuda, o acuden porque algún familiar o algún amigo les trae, o cómo acuden ellos a consulta normalmente. Mm, a la asociación acuden, pues yo diría casi el 90% personas familiares, tanto que ya están en duelo, que ya el suicidio tuvo lugar y murió la persona, como personas que están al cuidado de un hijo o de un hermano que tiene problemas de salud mental o que de repente ha dado muestras de no querer vivir y acuden bastante nerviosos. Pero en sí, personas que tengan ideación suicida, donde más las veo es ya en mi puesto de trabajo, que no tiene tanto que ver, no será a través de la asociación, tratando otras temáticas y surge el tema. Yo, por ejemplo, ahora trabajo con personas con procesos crónicos, dolor crónico, digamos, fibromialgia, cáncer, o sea, enfermedades a veces incomprendidas, a veces eh, con bastante desesperanza o previsión de un futuro positivo, y sí que te lo comento. Ahí cuando ya entras en confianza, la mayoría sí admite que tiene ideación, que ha tenido intentos, que anda luchando con eso. Ahora que he empezado a atender tras todo este confinamiento, he tenido varios casos de intentos de suicidio, ingresos en psiquiatría, porque digamos que, bueno, pues todo esto ha precipitado un poco digamos, que esas personas hayan estado más aisladas, más tiempo consigo mismas y a lo mejor no han podido apoyarse en sanitarios porque no podían acudir y ahora están saliendo. Pero bueno, que sigue más o menos es una línea bastante estable y a menos que toques un poco el tema, las personas no suelen tocarlo o abrirse todavía y decir, mira, no tengo ganas de vivir. Poco a poco se van abriendo, van tomando conciencia de la importancia de hablar sobre este tema
y sé de médicos que también te comentan que empiezan en atención primaria, sobre todo comentan, pues no tengo ganas de vivir, no sé qué me pasa, necesito algo, y por ahí vamos, un poquito es por donde se atienden a las personas que piden ayuda. Pero si no, a las asociaciones, ya te digo, creo que acuden en general y a nivel de España también, de otras asociaciones que hay en la península, acuden principalmente familiares, pidiendo apoyo, ¿sabes? Como Ujú. desde un enfoque externo. Y bueno, tanto en la asociación como con los otros pacientes que me comentas, dolor crónico, bueno, ciertas enfermedades, ¿no?, que quizás son bastante complicadas, ¿cómo detectas ese riesgo suicida? Es decir, la gravedad, lo que te hace decir, aquí hay como un señal de alarma, ¿no? Una señal de alarma de que esta persona quizás sí que pueda llegar a, bueno, a quitarse la vida o a intentarlo de verdad. Pues hay, desde luego, hay buenos protocolos, hay buenas escalas para medir, sobre todo esto se le da más al personal que no puede formarse a fondo, pues cuando vamos a dar una charla en atención primaria, pues les dejamos una serie de criterios que ellos puedan valorar, hacer como un screening, hacer un test rápido y que son de utilidad, están colgados en la red, hay la verdad mucho material de calidad en páginas de referencias, como puede ser la Asociación de, de Prevención para el Suicidio AIPIS, que está en Madrid, que se encarga de investigación, y otras que están surgiendo ahora, la verdad, y que tienen muy buen material. Pero en mi práctica diaria yo creo que ya uno pues normal con el rodaje es la misma intuición, que por mucho que nos digan a los psicólogos que no apelemos a ella, yo creo que es de lo más valioso que tenemos para, digamos, se nos encienda rápidamente la alarma. A ver, la persona si te comunica es como esa desgana por vivir, esa desmotivación por todo, esa angustia por el futuro, que digamos que lo remarcan una y otra vez, es que cosas que antes sí le daban sensación placenteras ya no, y muchas veces eso, que piensan solo en dormir, otra forma que te lo comunican es, quiero pasar todo el día en la cama, estoy deseando que llegue la noche para volver a dormirme, pues eso, estoy cansada de la vida, estoy cansada de luchar, no le veo alternativas, he probado de todo, no me siento que me apoyen en mi entorno. Cuando lo comento a lo mejor en un entorno de medicina, de médicos, igual no le dan importancia. O sea que mm, son frases hechas que se repiten y que sí que tenemos que darle su importancia, porque, vale, a lo mejor la persona no está ya digamos, planteando el suicidio como tal, pero sí que te dicen que no es normal, que ellos no se sienten como siempre y que algo va mal y necesitan apoyo por algún lado. Eh, pues claro, desde la atención primaria, por ejemplo, lo que ahora mismo por falta de recursos de psicólogos y psiquiatras no se puede derivar a todo el mundo, pues tienden mucho a medicar. Y de Ujú. hecho, pues se cree, yo más o menos lo he preguntado en varias farmacias y me comentan que entre 7 de cada 10 medicamentos son psicofármacos actualmente, por lo que es verdad que sí, que en España estamos sobremedicados a nivel psiquiátrico, por falta de recursos que seguramente se puede solventar con una charla familiar, una charla con un consejero, con un psicólogo, con un médico que tenga tiempo para atender, que también estamos faltos de eso, no por falta de profesionalidad o de personas interesadas, sino por desconocimiento y por falta, digamos, de hueco, Ujú. de recursos que se le da a esto. Entonces, bueno, es verdad que yo les recomiendo apoyarse en medicación si ven que les puede ayudar a descansar, porque uno de los síntomas que puede llevar, de los factores más llamativos es la falta de sueño. O sea, como tengas un insomnio, lo ves todo mucho más oscuro, es más fácil tener un impulso y tomar decisiones inadecuadas. Entonces, aunque soy psicóloga y creo en el poder claramente de la palabra y de la intervención comunitaria, sí hay factores biológicos que si uno no tiene solucionados, tipo pues dolor crónico, falta de sueño, insomnio crónico, no puedes pensar con claridad, no puedes tampoco trabajar con esa persona si está en una depresión tan profunda que le da igual escucharte. Mm. Entonces ahí sí apelaría a psicofármacos puntuales con seguimiento y después cuando la persona se encuentra un poco más equilibrada, descansada, dueño, digamos, de sí misma,
y quiera participar, es cuando es el momento adecuado de hacer terapia. Mm. Además de todo lo que me estás comentando dentro de la asociación, ¿lleváis a cabo, por ejemplo, algún tipo de intervención también con familiares? Es decir, aparte de lo que me comentas de que hacéis sesiones grupales con las personas individuales y demás, ¿trabajáis otras cosas aparte? Es decir, con familiares, amigos, o cuéntame un Ujú. poco más. Pues debido a que somos tan poquitos, digamos que los Ujú, recursos son limitados, sobre todo porque esto lo tenemos como una parte vocacional. mm, Normalmente los procesos grupales y la información no cobramos, no tenemos subvenciones. Entonces, un poquito, pues lo que hemos visto es que la manera más eficaz de llegar es dirigiéndonos a los grupos de, que también trabajan con estas personas, pues sea trabajadores sociales, digamos los que están en primera línea, profesorado, médicos y enfermeras, eso, atención primaria, porque son los que ven estos casos a diario y que además menos recursos y formación tienen, dicho por ellos. Entonces nos centramos en dar formación a esas áreas. Y por otro lado también los grupos de apoyo un poco de familiares que se ven superados por la situación o ya se encuentran en duelo y se dan mucho apoyo mutuamente en estas situaciones para tirar adelante, ya que a estas personas se les dice supervivientes por la dificultad que conlleva sobrellevar toda esta situación familiar, de una pérdida que se cree que es una de las peores que hay, de las peores situaciones por las que un ser humano puede pasar. Y entonces, bueno, pues darle ese apoyo comunitario en grupo, aparte de que siempre eso, prestamos información y orientación a cualquier familiar o persona profesional que intervenga con estos colectivos y tenga dudas para aportarle materiales y recursos. mm. Bueno, me alegra mucho oír el gran trabajo que hacéis, ¿no? A pesar de que quizás seáis poco personal, que no tengáis quizá tantos recursos, pero bueno, que el hecho de intervenir con este tipo de población, que bueno, a mi modo de ver es muy complicado, y de intentar aportar el granito de arena, ¿no? Pues me parece súper importante y además, bueno, lo que me comentas mismamente de que tú has vivido este tipo de cosas y que puede hacer que te acerques un poco más a este tipo de pacientes. Por tanto, bueno, me parece algo que no se consigue muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, otro tema que quería tocar también en cuanto a este tipo de intervenciones con pacientes con ideación suicida, conductas suicidas, es cómo trabajar esto desde los medios de comunicación. Ujú. Pues yo comparo mucho con la estrategia, por ejemplo, que se está siguiendo con violencia de género. Es Ujú, decir, necesitamos primero sensibilizar, concienciar a la gente de en qué consiste esto de la ideación suicida o del suicidio, desmontar mitos, pues todas esas creencias que hay de que esto, si se habla, se contagia, que le das ideas a la gente. Eso ya hay que, digamos, por estudios inadecuados que se hicieron a principios de siglo, ya se va arrastrando, digamos, esa carga de los medios de comunicación, los periodistas te dicen, en la carrera nos decían que este tema no se sacara porque se podía imitar, entonces, lógicamente, te dicen eso y de forma tan seria y contundente y bueno, pues no lo sacas en los medios de comunicación. mm, Ahora, desde que ya se tienen un poquito estadísticas de otras áreas, como puede ser accidentes de tráfico, campañas de tráfico, violencia de género, se ve que se pueden prevenir muchos casos. Eh, Aunque después es verdad que es llamativo que digas, bueno, después de todas las campañas que se hacen, por ejemplo, violencia de género, no te crecen las muertes. Pero es verdad que sí han aumentado mucho las denuncias y las mujeres que han podido salir de esa situación. Al igual que accidentes de tráfico que han disminuido en los últimos 20 años de una forma, vamos, drástica, total. De hecho, ahora es una décima parte de lo que eran antes. Y ya superan los suicidios a los accidentes de tráfico, cosa que antes eran totalmente a la inversa. Entonces, con esto yo un poco quiero que los profesionales pierdan ese miedo a hablar, pero sí hay unas premisas. Desde la Organización Mundial de la Salud se lleva años defendiendo
que esta forma de abarcar el tema sea, como estamos viendo ahora en los medios, con la violencia de género. Es no tanto centrarse en cómo ocurrió, qué sucedió, no sé, la forma en que ocurrió, sino hablar más de que esto se puede prevenir, que es normal que toda persona pueda plantearse esto a lo largo de su vida y por eso mismo no sentirnos, digamos, excluidos o extraños de tener estos pensamientos y que acudan pues a centros de atención primaria, a psicólogos, a familiares, simplemente para desahogarse, porque muchas veces cuando compartimos estas ideas nos dan alternativas, nos dan otros puntos de vista, nos dan cierto reconocimiento o normalidad. Muchas veces los pacientes cuando les dice es que es normal, con todo lo que has pasado, es normal que te lo plantees. Y es como, uff, anda, alguien que no me dice que estoy loca o que esto no es normal o que cómo se me ocurren estas cosas. O sea, el hecho de normalizar y que tu entorno te apoye y comprenda, ya por sí muchas veces tiene un alto poder curativo, terapéutico. Entonces, el hecho de contar con sus familiares y que esto en los medios se promueva, se hable de grupos de apoyo, se habla de asociaciones que trabajen con esto, se intervenga también con los familiares, cómo lo han vivido, cómo se trabaja en los hospitales, puede ayudar muchísimo. No tanto centrarnos en, pues tantas personas se han quitado la vida de esta manera, ocurrió por esto, se cree que las causas fue esto, que digamos que eh, queda fuera de lo que se recomienda para esto, porque en sí no nos aporta nada saber las formas, las causas digo que se creen, porque además detrás de eso siempre hay muchas dudas de multicausalidad y creencias, porque a lo mejor la persona se va sin dar, digamos, explicaciones. Entonces queda un poco ahí en todo en eso, en hablar en secretismo, por lo bajo, por un poco más como cotillé que como en sí modo de prevenir desde los medios, pero en general, últimamente yo lo veo en los medios de comunicación, hablan con bastante criterio, con bastante respeto, sensibilidad al tema, contando siempre normalmente con asociaciones o de familiares o de personas que hayan pasado por esto para orientarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que van en muy buena dirección y quedaría fomentar, pues a lo mejor en facultades de periodismo, de ciencias de la información, el cómo se aborda este tema y cómo se puede empezar a trabajar ya desde los jóvenes que están saliendo de sus carreras. Bueno, está genial que por lo menos veamos, ¿no?, cierto avance desde ese punto de vista. Y bueno, fíjate que me gusta mucho lo que comentaste porque justo te lo iba a preguntar o bueno, te lo iba a comentar. Em, Me dices que el tema de quizás de hablar este asunto, sobre todo en los medios de comunicación, que se trataba como un tema tabú y que está bien hablarlo con normalidad, bueno, con normalidad o con más naturalidad quizás, ¿no? Porque, porque bueno, está muy bien visibilizarlo. Te comento esto por dos cosas, porque de hecho hace no mucho lo estaba hablando con personas que precisamente me hicieron pensar, me hicieron reflexionar acerca de este tema, y es porque había salido en las noticias precisamente pues eso, que una persona se había quitado la vida y demás, y lo habían puesto así, que él se había quitado la vida, que se había suicidado. Entonces era como que las personas se pueden alarmar en el sentido de cómo ponen eso y me hablaban, bueno, me comentaban del efecto llamada, ¿no? Quizás de cómo ponen esto en las noticias, que lo puede ver personas de cualquier edad, lo pueden ver niños, lo pueden ver adolescentes, lo pueden ver adultos y personas mayores, ¿no? Cómo lo ponen así en los periódicos y en las noticias, porque bueno, si lo ve un adulto vale, pero es que si lo ve un niño adolescente y ve que, por ejemplo, otro adolescente se ha quitado la vida de esta manera por lo que sea, puede ser perjudicial, ¿no? No sé si me explico. Además lo has comentado Sí, ahora tú muy bien, que hay que tener cuidado con el tema de decir no hablamos las cosas, quizá porque puedes dar ideas. Lo has dicho así, es que me parece que está muy bien explicado porque precisamente es eso. Hay personas que lo piensan. Entonces, quería precisamente comentarte este tema. Los medios de comunicación pueden hacer muy buena labor
desde el punto de vista de incluso ofrecer, bueno, decir qué tipo de ayuda pueden recibir este tipo de personas o familiares que han perdido a alguien por un suicidio. A las asociaciones que hay está muy bien porque eso muchas veces se desconoce, ver que sí que te pueden ayudar y que bueno, hay psicólogos profesionales, médicos, psiquiatras o bueno, todo tipo de profesionales de la salud que te pueden ayudar desde ese punto de vista, trabajadores sociales también, por supuesto. Pero eso que ocurre cuando, por ejemplo, las noticias se dice de manera abierta, por ejemplo, un adolescente se ha quitado la vida, se ha suicidado, ¿eso puede ser perjudicial de verdad en función del público que lo vea? Es difícil porque es verdad que justamente en la adolescencia se da mucho ese efecto de imitar, sobre todo puede darse de seguir a determinadas personas, por ejemplo, famosas, que son también bastantes casos los que se dan y algunos casos de, bueno, de fans que han seguido el mismo camino, pero en general, según cómo se abarque, es decir, si aparte de comentar que la persona se suicidó o ha muerto por suicidio, decimos que seguramente llevaba años buscando opciones, había acudido a tratarse, eh, digamos que había buscado alternativas, no es, venga, me lo planteo, lo hago, y es algo a lo que, digamos, acudir, sino que detrás de esa vivencia pues hay un proceso en que la persona siempre, que normalmente buscó apoyo, que acudió a determinados sitios, que se saben que hoy en día seguir un proceso terapéutico tiene muchas probabilidades, o sea, dar esperanzas también de cara a decir, no tienes por qué acabar así si a lo mejor has tenido una vida complicada. Eso es según el enfoque, si no, porque a lo mejor niños, adolescentes que han pasado por situaciones muy traumáticas, los hay que llegan digamos, a repetir, por ejemplo, han sido abusados o violentados por sus padres y repiten esas conductas y los hay que totalmente evitan ese tipo de conductas y a la hora de tener hijos, por ejemplo, son los mejores padres que se pueda desear y ellos mismos te comentan que su sueño es tener una familia a la que poder cuidar como a él no le cuidaron. Entonces, es según cómo, hacia qué lado te enfoques. Pero claro, un niño en general este tema todavía no lo entenderá tanto y bueno, pues poco a poco los padres en su nivel irán explicándole cuando pregunten qué es eso, de se suicidó o demás. Y bueno, pues con palabras un poco adaptadas siempre a su edad, pero después que los adolescentes esto lo vean o no lo vean, hoy en día ya tampoco podemos esconder ni tapar nada, porque en Internet está actualmente absolutamente todo, desde foros que yo sigo con personas con ideación suicida que comparten sus ideas, otras cómo lo quieren hacer, cómo hacerlo de formas que no sufra, está totalmente abierto, no hay intenta haber un control, pero no, es muy difícil llegar ahí. Entonces, hay que apelar mejor a que la persona se haga responsable y busque alternativas y busque formas de salir de ahí. No sea la primera opción, sino que sea siempre la última de las últimas y casi siempre hay algo antes por hacer. Entonces, bueno, yo creo que eso un poco responde a tu pregunta de que los medios tienen que perder ese miedo, porque por otro lado, si un joven o un adulto quiere encontrar la forma de, o la información la va a encontrar y tiene muchas facilidades hoy en día, y más los jóvenes que se mueven muy bien en redes sociales y en webs en distintos idiomas, por lo que vamos. Digamos que ese control de controlar el medio, de controlar a lo mejor el que no les llegue información para no imitar, yo creo que ya no es una época para planteárselo, porque no hay manera de cortar esa información. Y yo creo que la falta de información también hace que no sé, crezca más pues ese misterio en torno al suicidio como algo romántico, ¿no? Como los adolescentes lo ven, yo por amor, Romeo y Julieta se quitó la vida por amor, un poco desmontar todo eso. Que bueno, que un amor saludable de pareja, una relación de pareja saludable no va a conllevar nunca el deseo de querer quitarse la vida, pues luchar contra también todos esos mitos y esos tabúes que no fomenta que se pueda empezar a luchar contra esto, a prevenir más. Sí, yo creo que esta visión, vamos, es precisamente lo que las personas que nos estarán viendo, pues les tiene que quedar muy claro que el hecho de ocultar información
no es la solución. El hecho de ocultar por proteger o sobreproteger, eso entre comillas, no es bueno porque finalmente hoy en día tenemos acceso a todo tipo de redes sociales y estamos muy avanzados desde el punto de vista tecnológico. Sería pues una tontería tener que, por un lado, ocultar ciertas cosas que las vas a poder, que tienes un fácil acceso a ellas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es precisamente pues lo que tú me acabas de comentar, que quizá lo que debemos hacer tanto de ocultar y decir es que deberían decir esto así o asá, lo que se debería hacer más es utilizar esos medios de comunicación para algo bueno, es decir, para hablar de ello, pero de una manera que pueda ayudar de verdad. Exacto. Entonces, pues sí, además estoy de acuerdo desde ese punto de vista. Otra cosa que en cuanto a, bueno, dejando un poco de lado los medios de comunicación y todo eso, y volviendo un poco al tema de quizá la gravedad, ¿no? De personas que tienen ideación suicida o que ya han tenido incluso intentos, ¿no? Te quería preguntar acerca de la hospitalización. Es decir, ¿en qué momento se considera que una persona debe hospitalizarse por estos temas? Mm, Pues un poquito, hombre, lo ideal es que estos procesos siempre fueran voluntarios. Mm, No siempre se puede dar el caso porque es que, claro, en la realidad del intento de suicidio caben muchísimos perfiles, desde la persona que no ha tenido nunca problemas de salud mental a la persona que lleva arrastrando a lo mejor mm, muchos años y puede tener un brote psicótico, que pierde, o sea, personas que pierden contacto con la realidad. Digamos que ahí sí se les recomienda a familiares o a sanitarios que los vean en primer momento, que tomen la decisión por ellos. En estos casos en los que uno es capaz de valorar de que se encuentra fuera de sí, porque a lo mejor también ha tomado drogas, alcohol, estupefacientes, medicación. Digamos que no puede ser totalmente consciente la persona o ser responsable de su propia conducta. Ahí sí, pues un poquito activar protocolos de emergencia, llamar a ambulancia, policía, para que un poco retenga a la persona, la ingresen y ya cuando la estabilicen, pues trabajar con ella. Pero por otro lado, si es la persona la que te pide que no se encuentra nada bien, a lo mejor ya ha tenido episodios previos, entonces conoce, ¿no? A lo mejor vive con una depresión crónica que a veces se vuelve más complicada por periodos o determinados factores de su momento vital. Entonces a ellos pues les invitamos a que no descarten el tampoco un ingreso, un temporal, un romper con todo y aislarte. mm, es verdad que allí ahora mismo ingresos hospitalarios lo que te hacen es estabilizarte mm. únicamente en torno a una semana y valoran si algún familiar se puede hacer cargo tuyo y sales sin seguimiento muchas veces, que eso es algo que se denuncia mucho de cómo actualmente está el sistema sanitario en estos temas, porque no hay protocolo de seguimiento ninguno, que esto hace que las personas se sientan hasta más desesperanzadas porque salen y dicen, vale, ahora salgo y ahora encima salgo con una etiqueta, he estado ingresada en psiquiatría una semana, pero apenas me han visto profesionales, no me van a hacer seguimientos a menos que yo acuda voluntariamente a salud mental y bueno, y se repite la historia y no me siento mejor porque a lo mejor pues tampoco me han explicado los efectos secundarios de esta medicación que me han puesto y yo me siento muy mal. Entonces digamos que ahí se nos escapa. Es verdad que, la hospitalización la tenemos como último recurso y puede venir muy bien a determinadas personas, pero sí que las personas que un poco te lo plantean, pues hacer sesiones, por ejemplo, eso, semanales más, por ejemplo, con nosotros, con los profesionales más continuadas, acudir si tenemos, ver un poquito la problemática, decir, bueno, pues antes de acudir a psicofármacos o hospitalizarte, busca también apoyo comunitario en tu entorno, busca el apoyo de un trabajador social que te dé salida con el tema económico que te preocupa tanto, o un orientador laboral. De hecho, yo por lo menos a veces me veo un poco, empiezas a trabajar el tema del suicidio, pero al final acabas haciendo de orientador laboral, aportando recursos, porque bueno, muchas veces no hay que llegar a ese ingreso, que sea eso por voluntad propia o porque tus familiares te ven muy mal y tampoco estés en un punto en el que te da todo exactamente igual y tengan que ser ellos los que tomen un poco la decisión. Pero bueno, yo creo que no hay que ningunear, algunos familiares acuden, es como, bueno, me está diciendo que se va a suicidar, yo creo que es llamando la atención.
Pues no, antes que eso, mira, vete a urgencias de psiquiatría, que no pierdes nada, hazle, escúchala y vamos a ver qué comentan también los profesionales. Y hay un poquito, también esa importancia que le dan los familiares es importante para el que lo está pasando, el no sentirse aislado, solo o, digamos, como con poca credibilidad. Eso duele muchísimo y afecta muchísimo a quien está pasando por esto, Mm, porque no sabes de qué manera expresarlo para que, digamos, el sistema o tu entorno te pueda hacer caso. mm. Bueno, esto que comentas puede servir de consejo para quizá algún amigo familiar que nos esté viendo de alguna persona que ha estado en esa situación. Entonces está muy bien porque pueden tomarlo pues, como ejemplo, como consejo. Por último, quería preguntarte un poco en cuanto a tu experiencia profesional, un poco las sensaciones que tú tienes, sentimientos, pensamientos al trabajar con ese tipo de problemáticas. ¿Cómo te sientes tú como profesional a la hora de trabajar este tipo de cosas? Pues, a ver, es algo que nunca te acostumbras, es algo que te remueve mucho. De hecho, el vínculo con estas personas suele hacerse muy fuerte a la larga. Muchas veces surge hasta amistades, a lo mejor con los años, porque es que estamos hablando de un tema muy límite, pero dices tú, siempre me lo planteaba así. Es como, vale, si yo no toco este tema o no intervengo con estas personas, eh, nunca me va a tocar emocionalmente y a lo mejor nunca va a morir un paciente mío por este caso, pero Ujú, si no lo hago es probable que ocurra muchas más veces, ¿no? Entonces sí que hace falta más psicólogos o profesionales sociales que pierdan este miedo a sentarse con alguien y aunque es verdaderamente doloroso escuchar estas historias y incómodo muchas veces porque no tienes en sí siempre todos los recursos y todas las respuestas, ujú, y yo creo que hay que intentarlo, hay que sentarse, aparte de formarse muy bien, pero no solo esa parte de formación, sino de la parte humana, a la que todos como profesionales, como psicólogos, tenemos que priorizar en estos casos. Es como hacemos un paréntesis de yo, Sara, como profesional, y ahora me siento aquí, Sara, como un igual que quiere de cualquier manera proporcionarte alivio, proporcionarte apoyo, esperanza, y yo creo que ahí podemos ser todos muy válidos. O sea, no hace falta que sea un profesional. Eh, Cuanto más hablemos de este tema y más lo conozcamos, pues más cómodos nos sentiremos a la hora de a lo mejor escuchar a alguien que nos comenta que no quiere vivir. Pero que, bueno, poniéndonos en su lugar, podemos, no es tanto dar consejos, pero sí escuchar de una forma más empática. Tan sencillo como plantearte qué pasaría si un hermano, si un padre, un hijo está pasando por esta situación, cómo lo ayudo, cómo lo escucho. Y bueno, y no evitar ese desahogo. Yo creo que es una ujú. de las cosas clave. Y si la persona empieza a hablar sobre este tema, no es calla, calla, vamos, no, no, venga ya, vamos a buscar alternativas y ya, ya, ya. Porque tal vez ese momento es clave, yo creo que muchas veces no hablar, no lanzarnos a te voy a solucionar la vida ahora mismo, porque a lo mejor esa persona nunca ha dado el paso de expresarse y ya como que le estamos cohibiendo o estamos muy incómodos en ese tema y huimos de él y la persona, si además pues es un familiar, no quiere preocupar y se calla, se retrae más. Mm. Entonces ahí más bien es aguantar un poco la incomodidad. Duele, y duele ver que fracasamos como sociedad, que fracasamos como a veces, más diría como sistema, porque en sí muchas veces las personas que tienen intentos de suicidios te dicen que tienen mucho amor y mucho apoyo por parte de sus familias, y, pero que no es suficiente, pueden tener otro tipo de dolores, ¿no? De no me siento realizado, tengo un sufrimiento interno, una enfermedad que no me permite ser feliz, aunque tenga una familia que los apoye totalmente. Entonces, no tomárselo como cuando una persona te comunica que tiene ideación suicida como algo personal, de, oh, yo soy el responsable directo ya que me lo ha comentado a mí. No, esto siempre hay que, yo creo que la responsabilidad siempre la suele tener la persona, si se encuentra más o menos consciente, eso sí. Pero bueno, que puede controlar en cierto modo su conducta, no, es decir, nosotros no podemos evitar a la larga que alguien encuentre un medio o otro medio para hacerlo. Muchas veces los familiares que están vigilando
a estas personas que han tenido intentos es no le pongas medios, vigílalo, eso es un sin vivir. Eso tampoco hay familiar que lo aguante, después acaban en consulta los ve y están realmente tocados. Llega un momento en el que dices, mira, que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque yo no puedo con esta situación mantenida de si salgo a comprar lo puedo hacer, si voy a mi trabajo lo puedo hacer, tengo que controlar a dónde va, los medios, si hay algo cortante en casa, eso no es viable. Entonces, por eso hay que apelar a ese empoderamiento y ese hacerse responsable a la persona. Y claro, haciéndolo de esta manera, también cuando te toca escuchar te sientes un poco más tranquilo, es decir, bueno, yo escucho y ofrezco mis recursos, pero no soy el que va a salvar a nadie. En todo caso, seguramente puedes ayudar o puedes salvar, entre comillas, haciendo un buen acompañamiento y un no huir de la situación. Eso es clave. Y es lo que más cuesta. A mí a nivel personal también es lo que más cuesta. A veces me toca respirar profundo y decir, bueno, ahora tengo una conversación bastante dura en la que seguramente aceptar que me voy a sentir muy impotente y como profesional porque no tienes todos los recursos y ese primer aceptar también te da como una serenidad para afrontar la situación, digamos, con calma, con esa escucha activa, con ese saber estar en silencio, dar gestos de apoyo, que muchas veces son gestos pues, físicos. A mí ahora con esto del COVID y los protocolos y las mascarillas verdaderamente me está haciendo muy duro enfrentar cuando alguien se me desmorona. Yo soy mucho de abrazar, de coger las manos, de acercarme a la persona y se me está haciendo muy duro, parece que no, pero influye también esta cercanía física o cercanía a través de los gestos, se complica, porque es como que la persona es como, se encuentra sola en su soledad, porque pues no puedes ir abiertamente a abrazarlo o a darle ese sustento que te apetece, sobre todo si es una persona que además ya conoces, tienes cierto vínculo continuado, ¿no? Y bueno, pero eso, a los profesionales sí les diría que no tuvieran miedo de trabajar este tema. Al revés, casi siempre es para bien, o siempre, en mi caso personal, siempre que he trabajado este tema es para bien, no ha sido nunca para, yo que sé, afianzar que la persona tome la decisión. Y bueno, también si se ven sobrepasados, claramente pues se apoyen en compañeros, busquen, yo por ejemplo me apoyo en profesionales que están en otras asociaciones, en supervivientes, que se han hecho en cierto modo profesionales a través de trabajar con estas personas. Y ahí pues vas un poquito sorteando esas dudas que te surgen o ese venirse abajo de vez en cuando con otros que sean de este ámbito, digamos que te comprendan y te puedan apoyar también psicológicamente. Claro, bueno, es un poco lo que dices tú, que las personas, para empezar, tengan toda la información para saber dónde pueden acudir, dónde pueden recibir esa ayuda y luego tú como profesional ser un apoyo para ellos, ¿no? Y bueno, está muy bien eso de que animes a la gente a que se adentre más en este tipo de problemáticas a la hora de trabajar con este tipo de pacientes y demás, porque es una cosa que como que nos da un poco de respeto siempre, nos da miedo quizá, y está genial. Entonces, te agradezco mucho esta visión humana, la par que profesional que nos has dado de esto, porque de esto se aprende mucho y tanto profesionales como personas que lo estén sufriendo, que estén viendo esta entrevista, yo creo que les puede servir de mucha ayuda, que les puede aportar mucho, así que muchas gracias y decirte que también que se ve que detrás de todo esto hay mucho trabajo a nivel profesional y a nivel personal también, como tú bien comentas, también hay que, a la vez estás trabajando tu parte personal, ¿no? A la hora de tratar con este Claro, tipo de los cosas. psicólogos también necesitamos nuestras Por terapias supuesto, y nuestros procesos por supuesto. y apoyo. Y yo creo que eso es llamativo porque muchas veces la gente te dice, ah, pero tú, psicóloga, tienes problemas personales. O, pues sí, pues claro, y de Aunque hecho, no parezca es así. lógico, para encontrar un equilibrio y poder trabajar más o menos eso, con cierta serenidad con estas personas, necesitas, primero es verdad, hacer un proceso de crecimiento personal, ya esto más de tipo, pues hay gente que se apoya más en el ámbito espiritual
otros más en ciertas tendencias psicológicas, en herramientas que van descubriendo en su proceso de descubrimiento, en trabajar, por ejemplo, yo empecé ante todo a trabajar el tema de la muerte, el por qué no hablábamos de la muerte, por qué teníamos miedo a la muerte, por qué se tapa en la sociedad, a normalizarlo en mi entorno, que al principio era como un bicho raro. Mira, está hablando de suicidio, de muerte, de esto, de lo otro, ay, qué mal rollo, qué yuyu, cállate. O sea que no es fácil tampoco este camino, pero no sé, es verdad que tenemos que ir un poquito más allá de los libros, porque a mí por lo menos se me quedan cortos. Tal vez por la frialdad con la que muchas veces tratan el tema, con los métodos de investigación, que ahora ya sí los hay más humanistas, más cualitativos, pero en general eran pura estadística que, bueno, pues aportaba poca riqueza, ¿no? Y muchas veces la pregunta clave que te hace todo el mundo es, vale, pero cuando yo me siento con alguien que me dice que no quiere vivir, ¿qué hago? Porque por muchas teorías, libros y especialidad que te hayas hecho, te queda, te conmueve, te remueve, la palabra, te remueve verdaderamente por dentro. Y te puedes llegar a angustiar por no saber darle una solución en ese momento. Pero bueno, el mismo hecho simplemente que esas personas se sientan validadas, acogidas, queridas por lo que son mucho más que lo que son en un trabajo o en una sociedad, son mucho más que una esposa o una madre o un padre, son válidos por lo que son y seguramente por lo que pueden aportar en un futuro, porque el hecho de pasar por un dolor tan grande que te planteas quitarte la vida, creo que te da un rango de, no sé decir, de humanidad, hasta de consejero, pues bastante útil para la sociedad, porque te acercas ya a las personas desde el dolor que has vivido y puedes empatizar con ellas, puedes eh, saber qué teclas tocar para a lo mejor cosas que a ti te ayudaron, tú ayudas a otros. Digamos que por eso lo que decía al principio de apelar a esa intuición, que yo creo que también es el rodaje vital, el haber pasado por experiencias dolorosas. Claramente mi proceso de llegar hasta aquí tuvo que ver con la pérdida de mi hermano. Claramente no, totalmente. No me hubiera acercado jamás a este tema si no llega a ser por esa vivencia personal. Pero bueno, en esa vivencia personal ahora fundamento también gran parte del sentido de mi vida y de esa motivación por seguir aprendiendo y por seguir apoyando y ayudando a personas que se encuentren en estas situaciones y entre todos prevenir, principalmente prevenir. Pues nada, para finalizar, agradecerte mucho todo esto que estás aportando en esta entrevista y bueno, decir una vez más que, bueno, que la gente conozca, ¿no?, la asociación Volver a Vivir, porque precisamente estamos hablando de eso, ¿no? Visibilizar y poner al alcance de las personas esta información de saber dónde pueden acudir. Pues mira, este es un sitio al que podrían acudir, que además estáis haciendo un muy buen trabajo, entonces pues está bien que la gente también lo conozca, la gente que vea esta entrevista. Así que nada, Sara, muchísimas gracias de nuevo por, Gracias bueno, a por ti. hablarnos de este tema tan complicado. Bueno, y bueno, pues animo a la gente eso, a buscar información y que sepan que por todo el territorio español hay multitud de asociaciones que trabajan con este tema, que digamos son las que pueden atenderlas más rápidamente muchas veces, ya que el sistema sanitario por protocolos y demás, pues a lo mejor es un poco más lento, así que les animo a buscar, pues ahí también, sobre todo es fácil encontrarlos a través de Facebook y de seguirlos y demás. Y bueno, pues por profesionales como tú, muchísimas gracias por interesaros por este tema, porque si no se le da visibilidad social ahora mismo, digamos que los profesionales de este tema nos encontraríamos muy solos. En cambio, si casi todo el mundo ya conoce el tema y pierde el miedo a comentar, a pedir ayuda, a ayudar a otros, pues ya tenemos un gran camino recorrido. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Y pues para cualquier cosa, por aquí estamos. Igualmente, muchas gracias, Sara.